Bien, ahora sí vamos a continuar ya con los temas correspondientes de la terapia de tercera generación. Bien, nosotros conocemos dos terapias de tercera generación en la parte del contextualismo, mejor dicho. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso y tenemos la terapia dialéctica conductual. Esas son las dos terapias de tercera generación, porque hay otras terapias como la terapia cognitiva conductual, que es parte del conductismo, parte del cognitivismo, ya conocemos la gestáltica, la sistémica familiar, hemos conocido la terapia breve en soluciones, la bioenergética, son corrientes psicológicas que ya se conocen desde muy antes. Pero las terapias de tercera generación en el siglo XXI son nuevas, que muchos psicólogos todavía les falta capacitarse. Por ejemplo, un psicólogo que trabaja en la parte comunitaria, ¿no? En la parte del área social comunitario, donde los psicólogos van a trabajar bastante viendo grandes problemas en la sociedad. Pero ellos no van a brindar las terapias, porque ya hemos dicho que según la norma dice que los psicólogos comunitarios o sociales no brindan terapia psicológica, pero sí pueden brindar talleres y sesiones psicoeducativas. En el área educativa también la norma no nos aprueba dar o brindar terapias psicológicas, pero sí nos brinda dar sesiones psicoeducativas. Otro punto también, en el área organizacional tampoco brindamos las terapias. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre evaluar en el trabajador, en los candidatos, cuando hablamos nosotros de selección de recursos humanos. Hay que trabajar, pues, cómo seleccionar, ¿no? Hay que ver el aspecto psicológico, trabajar, pues, inteligencia, hay que trabajar autocontrol de impulsos, hay que trabajar inteligencia emocional, porque muchos trabajadores que trabajan en las empresas, que trabajan, por ejemplo, en diferentes instituciones, no manejan inteligencia emocional, no reconocen sus emociones. Sabemos que en toda institución hay conflictos, pero como no manejamos la inteligencia emocional, vamos a terminarnos peleando unos con los otros, creando un clima laboral siempre de hostilidad. Siempre hostigamos el ambiente, no es así, ¿no? Para eso trabaja el psicólogo, hace talleres. Ahora, en el área jurídico forense, en el área jurídico forense sí puedes brindar las terapias, ¿no? Más que todo, si estás en un establecimiento penitenciario, sí, puedes dar terapias. Si estás, por ejemplo, lo que es trabajando en el Poder Judicial, en el área de familia, por ejemplo, puedes brindar la terapia sistémico-familiar. Sí puedes brindar, pero un psicólogo que hace peritaje en una entrevista en cámara GESI por una agresión sexual o víctimas de violencia familiar, ellos no brindan las terapias, ellos simplemente hacen ese procedimiento para determinar una afectación psicológica en la víctima. Si la víctima tiene afectación psicológica, producto de una agresión sexual o víctima de una violencia familiar por su expareja o por otro miembro, es un delito, y eso lo sabe muy bien. Ahí es donde se procede que este agresor puede ser ido a la cárcel, ¿no? Y eso ya sabemos todo, pero no puede brindar terapia. Pero sí hay una parte de la psicología forense o jurídica que sí puedes brindar terapias. En caso, por ejemplo, en psicólogos que trabajan, por ejemplo, en el CEM, ¿no? En el Centro de Emergencias Mujer, por ejemplo, brindan el soporte emocional a las víctimas de agresión sexual y víctimas de violencia familiar. Ahí, por ejemplo, hay terapias, hay soporte emocional, ¿no? Entonces ahí es una parte de área social, pero sí se aplica en esos casos las terapias psicológicas, el soporte emocional. Inclusive también se trabaja bastante lo que es, por ejemplo, en el CEM, por ejemplo, tú vas a encontrar también abogados, ¿no? Que van a ver tu situación legal.
Entonces todo está, ¿no?, lo que viene a ser la atención psicológica. Entonces ahora vamos a hablar, para no dilatar el tiempo, sobre la terapia de aceptación y compromiso. Por ejemplo, ¿en qué caso trabajamos la terapia de aceptación y compromiso? Teóricamente trabajamos en todos los trastornos. Siempre, inclusive en adicciones, vamos a trabajar bastante la terapia de aceptación. Aceptación quiere decir que yo acepto mi enfermedad. Acepto, por ejemplo, que yo soy consumidor de alcohol, que yo soy alcohólico, yo que soy drogadicto. Yo acepto la familia cuando hace una terapia, porque eso no solamente se hace una terapia individual, igual que el MINUFAS, ¿no? Terapia individual, terapia familiar, ¿no?, que se trabaja, sino yo acepto mi ansiedad, acepto que yo tengo una condición, acepto que mi hijo tiene este trastorno de espectro autista y que no lo puedo tratar como una persona normal, acepto que mi niño tiene TDAH y que muchos padres de familia lo esconden, lo estigmatizan. Entonces, al aceptar ese problema, vas a aceptar ese compromiso. ¿Estamos? Ok. Y la disregulación emocional es la dificultad de controlar las emociones. Ahora, ¿cómo? En la terapia dialéctica conductual, es que hablamos, la disregulación es la dificultad de controlar emociones. Muy importante, como la tristeza y el miedo, pero más es controlar el enojo, la cólera que produce conductas. Una persona que está enojado y se le nota en la cara, produce conductas como gritos, romper objetos, pasar todo el día en cama, afectando la calidad de vida. Y eso no es así, porque si yo voy a pasar todo el día en cama, deprimido, afectando la calidad de vida, ya. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la disregulación emocional? Que incluye en la terapia dialéctica conductual. Baja tolerancia, bueno, hay que trabajar baja tolerancia a la frustración. Persona que se frustra y se hostiga o que explota, ahí trabajamos esto, la terapia dialéctica conductual. Trabajaremos en adicciones, trabajamos en TDAH. Ahora, impulsividad, personas que tienen trastorno del autocontrol de impulso. No saben, vas a trabajar, pues, como se dice, la terapia del semáforo emocional. No, cuando está en verde, todo va bien. Cuando está en amarillo, está alerta. Cuando está en rojo, es preocupación, ¿no? Es actuar. Ya, pues ahí. Hay que trabajar impulsividad, hay que trabajar irritabilidad y hay que trabajar la labilidad emocional, que son cambios bruscos. Salvo que algunos tienen problemas bipolares. La terapia dialéctica conductual es una terapia con alta evidencia para la disregulación emocional. ¿Cómo disregularizamos a esta persona? Que no solamente vamos a hablar que tiene miedo, no, por ejemplo, una persona que tiene miedo de consumir alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque ya antes en una situación que cuando consumió se atoró. Entonces ahora queda con esa fagofobia. Entonces ahí hay que trabajar terapia cognitiva conductual. En algunos casos, si es un poco incontrolable, hay que trabajar con fármacos y eso lo medica el psiquiatra. Pero acá, en este caso, dice la disregulación emocional está presente en cuadros como en trastorno límite de la personalidad, ¿no? O en personalidad borderline, donde se da síndrome de Cutie, donde se dan los trastornos de la conducta alimentaria, tendencia a ser impulsivos, agresivos, tendencia al suicidio, ahí está, en bulimia nerviosa y en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y trabajamos también en adicciones. La terapia dialéctica conductual busca el equilibrio. ¿Qué equilibrio busca? Mente emocional, mente racional.
Nosotros somos racionales, pero emocionalmente, ¿cómo estamos? Eso también. Regulación, terapia dialéctica conductual, que es la DBT, consta de 5 componentes. A ver, ¿cómo trabaja el psicólogo en una terapia dialéctica conductual? Es muy diferente a una terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Porque en una aceptación y compromiso tú aceptas tu trastorno y te comprometes a mejorar, a cambiar y te comprometes a superar tu problema. Se trabaja la terapia individual. ¿Con quién? Con el usuario. Pero también hacemos talleres de habilidades, más que todo habilidades sociales, habilidades de control de cólera y habilidades del enojo. Otro, trabajo con los familiares, muy importante. No hay que trabajar con la familia, no solamente con el paciente, sino con la familia. El coaching telefónico entre sesiones, ¿no? Ya hasta ahí podemos trabajar los psicólogos. Pero ya el tratamiento farmacológico es opcional. En algunos casos no es necesario. No en todos los casos tú siempre vas a pensar que vas a medicar o lo vas a mandar todo al psiquiatra. No todos necesitan tratamiento farmacológico. Igualito en adicciones, no todos van a ser medicados. Algunos sí, algunos no. Siempre y cuando si hay algún trastorno, no. Todos merecemos una vida que valga la pena vivirlo. El duelo es un proceso en el cual ya es un duelo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre trastorno de ansiedad generalizada. Si algo malo me pasa. A ver, ¿cuál es el cuadro característico de un trastorno de ansiedad generalizada? Pensamientos recurrentes sobre muerte o enfermedad. No, sobre muerte o enfermedad. Ya, ese es uno. Otro, las catástrofes, como ahora hemos visto, ¿no? La crisis política, hemos visto, por ejemplo, otros problemas. Bajo rendimiento académico o aceptación. Eso, por ejemplo, nos genera trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada suele estar acompañado con dolor de cabeza, dolor estomacal, dolor muscular, desgano. Bueno, ya. Hay otros síntomas más, porque las conductuales, por ejemplo, las conductuales, ¿cuáles son? No, persona muy inquieta, no, personas demasiado movimientos rápidos, personas que tienen tendencia a huir de la situación, persona que quiere tener el control de todo, persona que no controla su adicción a la comida, por ejemplo, es una conducta ansiosa, ¿no? Persona que tiene tendencia a aburrirse, ¿no? Todo le aburre, todo le amarga, es una conducta. Ahora, la parte cognitiva, ¿no? Pensamientos muy repetitivos, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones. Ahí tenemos. Lo fisiológico, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Dolor de cabeza, estomacal, tensión muscular, ¿no? Sensación de náuseas, de repente falta de aire, aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Eso. El tratamiento temprano mejora el pronóstico y consiste siempre, no solamente tratamiento psicofarmacológico, siempre la psicoterapia, más que todo la cognitiva conductual, ¿no? Listo. ¿Este qué tema es? Ya. Personalidad borderline, ¿no? Ya.
Bien, vamos a ver ahora los trastornos de pánico, es decir, si la ansiedad es un miedo difuso, un miedo que algo malo te va a pasar, el ataque de pánico es un miedo mucho más intenso a una ansiedad, que nos genera una situación entre el conflicto. Como tenemos acá, ¿no? Episodio repetitivo, miedo que alcanzas con sensación de falta de aire, miedo que viene acompañado con opresión en el pecho, sensación que te falta el aire, ¿no? Otro, palpitaciones, ¿no? Hay miedos intensos a morir, miedos intensos a perder el control, miedos intensos a que te vas a desmayar, y ese es el pánico. Ahora, los síntomas más frecuentes que vemos es sensación de falta de aire. Eso es lo que vemos, ¿no? Dolor en la zona del pecho, sudoración intensa, mareos o sensación que te vas a desmayar, o sensación que te va a faltar la respiración y te va a dar un paro cardíaco, ¿ya? Sensación de nudo en la garganta y sensación también de palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, miedo intenso a volverte loco, a morir o a perder el control. A ver. Factores de riesgo, antecedentes familiares. Y ese es uno. Otra, enfermedad grave de un familiar, muerte o factores estresantes. Uno de los factores estresantes puede desencadenar un ataque de pánico o enfermedad de un familiar, ¿no? Eso puede desencadenarse. O también otro factor de riesgo es la separación repetitiva de los padres. Ahora, ¿cómo va? La agorafobia no quiere salir de casa, está en lugares encerrados. Agorafobia, miedo a salir en mucha gente. Complicaciones. Hay otros trastornos de ansiedad que viene acompañado con la depresión. Se repite. Esto que os es allá. Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que nos podemos ayudar? Claro, ya sabemos, cuando hay ataque de pánico y no se puede controlar el problema, siempre va a ser necesario el tratamiento psicofarmacológico. Siempre vas a tener que ser medicado por el psiquiatra. Si tú ves que esta situación no es controlable, vas a ser medicado por un psiquiatra. Pero también, muy aparte, es trabajar de la mano con todo el tratamiento psicoterapéutico. Para trastorno de pánico como ansiedad es trabajar terapia cognitiva conductual, o trabajar también otras terapias que, si el psicólogo tiene esa especialidad, trabaja. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.